Bien, amados, quiero verificar una vez más que me están escuchando bien. Sí, señor, ahí te oímos. Bien. Bueno, hermanos, como ustedes vieron en la presentación, hoy en la parte sexta de esta escuela de familia, quiero que tratemos un tema que he titulado El poder del ejemplo generacional para la unidad de la familia. Ustedes creo que ya lo tienen en pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Qué bueno. El poder del ejemplo generacional para la unidad de la familia. Y quisiera, hermanos, recordar que todo este año en esta escuela de familia, hemos venido tratando el tema de el problema de la segregación por edades, especialmente en el Día del Señor, en el culto público de adoración. Una práctica que en el ámbito evangélico parece hoy muy normal. Los niños para un lado, los adolescentes para otro, los jóvenes en otro lado, los padres en otro lado. Y esa segregación, debido a que es una práctica tan común en el ámbito evangélico, se ha asumido como que es normal, como que es bíblica además. Pero lo que hemos tratado de ver durante todo este tiempo y este año es que no es así, hermanos. Nunca fue el plan de Dios que su pueblo en la adoración familiar, en la adoración corporativa en el Día del Señor, estuviera segregada, sino que el plan del Señor siempre ha sido, desde el Antiguo Testamento, que las familias estén unidas en la educación bíblica y en la adoración, particularmente el Día del Señor, es decir, en la adoración pública. Y hermanos, esto es importante, reitero, porque estamos asumiendo que como es la práctica más común en el ámbito evangélico, debe estar bien. Pero recuerden que no todo lo que es común está bien. Todo lo que hemos venido revisando en estos meses, gracias a Dios, es que hay razones históricas por las cuales hoy es común esa práctica, pero hay razones bíblicas, razones teológicas por las cuales debemos denunciar esa práctica. Ahora, como hemos enfatizado en secciones anteriores, no es que estemos en desacuerdo que, por ejemplo, en espacios de escuela dominical podamos dividir ciertamente a los hermanos o a las familias por edades. Es adecuado, por ejemplo, en la escuela dominical. Recuerden que escuela dominical no es el tiempo de adoración pública, es diferente. El tiempo de escuela dominical, como su nombre lo indica, es un espacio para la educación de la familia y allí es adecuado separar a la familia por edades. Pero en el momento de la adoración pública, en el Día del Señor, la familia debe estar integrada. Ahora, todo esto que ya revisamos en el primer semestre, nos ha llevado ahora, en este segundo semestre, a plantear algunas soluciones para que la familia no se segregue, sino que se una como es ciertamente el propósito de Dios para la adoración suya. Y hasta el momento, hermanos, hemos planteado dos grandes soluciones que quiero que recordemos. Y aquí quiero verificar que ya apareció una nueva imagen ahí en la presentación. Sí, señor. Perfecto. Esta expresión, esta frase que aparece ahí, nos introduce para repasar las dos soluciones a la segregación que hemos propuesto a lo largo de este segundo semestre. Y este párrafo dice así: la instrucción, hay un énfasis en rojo, la instrucción concerniente a la unidad familiar se da en la iglesia local. Es decir, la iglesia local es importante en su tarea
de enseñarle al pueblo de Dios cómo obedecer al Señor Jesucristo. Y dentro de ese temario está la unidad familiar. Así que la instrucción concerniente a la unidad familiar se da en el contexto de la iglesia local. Por eso, mientras más estemos comprometidos con la iglesia local, pues vamos a recibir instrucción que nos ayude en todas las áreas, pero también involucrada el área de la unidad familiar. Sin embargo, hay un pero ahí. Pero las soluciones se llevan a cabo en el seno hogareño. Es importante hacer esa diferencia. La instrucción concerniente a la unidad familiar se da en la iglesia local, pero las soluciones siempre ocurrirán en el seno hogareño. La iglesia hace su trabajo de instruir, pero los miembros en el seno de su hogar tienen la responsabilidad de, habiendo sido instruidos, empezar a aplicar los principios bíblicos para la unidad en el hogar, allí en su seno hogareño. Y cuando las soluciones se dan allí, entonces hay beneficio para el hogar, por supuesto, pero también para la iglesia local y, por supuesto, para la sociedad. Una familia unida en la adoración, una familia unida en la educación bíblica, es una familia que bendice poderosamente a la iglesia local y, por supuesto, a la sociedad. Nuestra sociedad está desintegrada y una familia unida es un poderoso ejemplo de unidad en una sociedad que está quebrantada, que está hecha a pedazos. Así que recordemos, amados hermanos, la primera solución a la segregación que se propuso durante este semestre. Allí en la presentación la podemos ver. La primera solución fue planteada de esta manera. Cada hogar necesita volver a la práctica de la educación espiritual de la familia usando los ambientes naturales cotidianos de la vida hogareña. Recordaremos, hermanos, que vimos varios pasajes, pero uno en particular, ese pasaje de Deuteronomio capítulo 11, lo tengo aquí enfrente, en donde recordaremos cuáles son esos ambientes naturales que el Señor dejó establecidos en su palabra y que deben ser usados por cada hogar, por cada familia, para educar. Son ambientes naturales, es decir, son ambientes que se dan espontáneamente, de manera cotidiana, en la vida de un hogar, ¿no? Y el Señor dijo, y las enseñaréis, hablando de su ley, sus mandamientos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa. Allí hay un primer ambiente natural, es un ambiente cotidiano. El sentarnos en nuestra casa es algo que hacemos todos en el seno hogareño cada día. Y el Señor quiere que cuando nos sentemos, no nos sentemos para perder el tiempo, sino que nos sentemos para hacer algo que edifique a nuestro hogar. Les decía en esa ocasión que no siempre es abrir la Biblia, pero toda conversación y todo lo que haga en ese momento debe servir al propósito de educar espiritualmente a la familia. Así que cuando te sientes en tu casa, segundo, cuando andes por el camino. Eso es algo muy cotidiano. Todos los días salimos a caminar por X o por Y razón. Y esos momentos de caminar junto con nuestra familia deben ser también aprovechados para la instrucción. Cuando te acuestes, llega el momento cada día en el que vamos a dormir. Y no podemos ser insensibles al ir a dormir. Es un tiempo especial para la meditación, para la reflexión de lo que ha pasado en el día. Y cuando te levantes, todos los días nos reactivamos. Y es un tiempo especial ese primer momento de la mañana para poner en orden el día y para encomendarnos al Señor. Así que, hermanos, los escenarios o ambientes naturales deben ser parte de la solución a tanta segregación familiar. Por eso, allí hay una pregunta también, abajito, dice, ¿por qué esta solución ayuda a la unidad?
Bueno, porque los ambientes naturales vividos piadosamente en familia refuerzan la noción de que los tiempos significativos se dan con la familia. Esto genera unidad. Es decir, si aprovechamos cada momento que nos sentamos en nuestra casa, que caminamos por la calle, cuando nos levantamos o cuando nos acostamos, y los aprovechamos para siempre generar un tema o alguna actitud o actividad en la que podamos meditar en Cristo de una u otra manera. Lo que va quedando en todos los miembros del hogar es que los tiempos con la familia son significativos. Hermanos, cuando nosotros no aprovechamos esos ambientes naturales, lo que va quedando, la noción que va quedando en la mente de los miembros de la familia es que los tiempos con familia no son provechosos, no son significativos. Culpa de nosotros, los cabezas de hogar, porque debíamos aprovechar todo ambiente natural a lo máximo para acariciar a nuestros hijos, para alentar a nuestros hijos, para hablar a nuestros hijos, para escuchar a nuestros hijos, para alentar a nuestras esposas, para que ellos también nos alienten a nosotros y todos mutuamente aprovechando todos esos ambientes naturales para siempre fluir hacia Cristo. Todo puede fluir hacia Cristo. Así que, por eso el Señor ha dejado en su palabra la revelación de que los ambientes naturales son importantes para lograr la unidad familiar. Cuando una familia aprovecha todos estos espacios, cuando se levante, cuando se acueste, cuando camine y cuando se siente, entonces, reitero, todos los miembros de la familia van creciendo con la noción de que los tiempos más significativos sean con la familia. Y eso une, hermanos. Eso hace que cada miembro quiera estar en su casa, hace que cada miembro quiera estar en familia, lo cual es bueno. Y así nos evitaremos tanta segregación en la adoración también en el día del Señor. Por eso las soluciones comienzan en casa, aunque la instrucción se dé en la iglesia. Pero luego también planteamos una segunda solución, y como está en la presentación, la desarrollamos de la siguiente manera. Cada hogar necesita precisar la diferencia entre los objetivos en la vida y el gran propósito de la vida. Eso fue lo que vimos en la última sesión de escuela de familia que tuvimos. Entonces, esta fue la segunda solución. ¿Y por qué fue una solución a la segregación? Recordemos, amados hermanos, que cuando nosotros vimos que debemos establecer las diferencias entre los objetivos de la vida y el gran propósito de la vida, vimos que la confusión de esos dos conceptos ha traído amargura al hogar y ha traído un sinsentido al hogar. Una cosa son los objetivos de la vida, son importantes, nos ayudan a ser diligentes, nos ayudan a perseguir propósitos, pero ellos no transforman nuestra vida. Vimos que una vez que uno logra objetivos en la vida, hay que reemplazarlos y seguir con otros objetivos. Ellos no transforman nuestra vida. Son simplemente situaciones ajenas a nosotros, externas, que alcanzamos y que nos mantienen con una diligencia sana en la vida. Son buenos los objetivos. Debemos tener objetivos, ciertamente. Pero una cosa es tener objetivos en la vida, otra muy diferente, tener propósito en la vida. Y vimos que el propósito de la vida del creyente o de una familia cristiana es glorificar a Dios. Y cuando una familia tiene claro esa diferencia, cuando ha precisado esa diferencia, entonces es una familia que todos sus objetivos los conectará con el gran propósito que es glorificar a Dios. No aceptará objetivos que no glorifiquen a Dios, porque el propósito no es lograr cosas en esta vida. El propósito es glorificar a Dios. Y todos los objetivos de esta vida, todo lo que se consiga, todo lo que se quiera lograr, deben ir conectados a ese propósito. Y cuando una familia se une en torno a un solo propósito, se une. Por eso es que es una solución a la segregación. Por eso es tan importante tener una sola visión en el hogar. Un solo propósito, aunque hayan muchos objetivos,
un solo propósito y que todos estos objetivos terrenales estén conectados con ese gran propósito. Así que allí la pregunta de esa solución 2, ¿por qué esa solución ayuda a la unidad? Pues porque una familia que camina en torno a la gloria de Dios, que es el propósito, planeará sus diversos objetivos en esa única dirección, es decir, en la dirección de glorificar a Dios, y esa familia será transformada porque recordemos que los objetivos, una vez logrados, no transforman. Nos cambian las circunstancias externas, sí, pero no transforman la vida, el ser. En cambio, glorificar a Dios sí transforma el ser. Por eso una familia que se une en torno al propósito de glorificar a Dios es transformada y eso provoca unidad. Pero cuando una familia no tiene propósito y todo lo que tiene son objetivos terrenales, se dispersan, no hay unidad. Cada uno persigue su propio objetivo. Así que planteamos también, hermanos, esa segunda solución al problema de la segregación. Ahora, hermanos, lo que vamos a ver hoy es que no solo los ambientes naturales, lo que vimos en la solución 1, no solo los ambientes naturales, sino también las relaciones naturales familiares son usadas por Dios para la unidad. No solo los ambientes naturales son un recurso dado por Dios para que, aprovechado, logre unidad. También las relaciones naturales son un recurso dado por Dios para lograr la unidad. Entonces, estamos viendo varias soluciones que todas, no solo una, sino todas en conjunto, nos van a ayudar a ustedes y a mí a lograr mayor unidad en nuestro hogar. Una unidad que en el día del Señor se va a reflejar en que todos adoremos gozosos y con deleite al Señor. Pero como decía, las soluciones comienzan en el seno hogareño, aunque la instrucción está en el contexto del hogar, como ocurre en estas noches de escuela de familia. Entonces, hermanos, no solo los ambientes naturales, sino también las relaciones naturales. ¿A qué nos referimos con relaciones naturales? La relación de pareja, la relación padre-hijos, la relación abuelos-nietos, la relación madres-hijas o hijos, abuelas, también hijos, nietos, perdón, o nietas, la relación madre-cabeza de hogar con sus hijos. Todas estas son relaciones naturales, familiares, que ciertamente deben ser analizadas y todas ellas, cuando se llevan piadosamente, logran la unidad en el hogar. Así que, hermanos, habiendo hecho ese repaso, démonos a la tarea de entrar a este tema de el poder del ejemplo generacional para la unidad de la familia. El ejemplo es importante, amados hermanos, y el ejemplo generacional, ya vamos a ver qué significa esto, es crucial para la unidad de la familia. Hay poder, ciertamente, en el ejemplo generacional para unir a las familias. Vamos entonces, hermanos, a estar revisando eso. Ahora, quiero que estén ahí atentos en la presentación, porque quiero que miremos, hermanos, que cuando hablamos de el poder, no estamos hablando de algo abstracto, no estamos hablando de algo tampoco místico, sino estamos hablando de influencia que es impactante, una influencia fuerte, poder. Estamos hablando de la influencia fuerte. Hay una frase allí que ustedes creo que ya pueden ver. Hermanos, ¿me confirman? ¿Están viendo la presentación? Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Excelente. Hay una frase allí que quiero leerles. Dice así: Dios ha establecido relaciones naturales en la unidad familiar para propagar su gloria y su evangelio de una generación a la siguiente. Esa es una frase del hermano Scott Brown. Y hermanos, ese es el patrón que vemos en la escritura.
Las relaciones naturales familiares que recordaba hace unos minutos, esposo, esposa, padres, hijos, hermanos con sus hermanos, abuelos, nietos, todas estas relaciones naturales, familiares, son un recurso importantísimo para la unidad de la familia. Es decir, como se vivan estas relaciones, también resultará reflejado en la unidad de la familia. Y por eso estamos hablando del poder del ejemplo generacional para la unidad de la familia. Así que, hermanos, la tesis de este estudio de hoy, o el argumento, es que las relaciones familiares naturales, llevadas piadosamente, son usadas por el Señor para traer unidad a las familias. Las relaciones familiares naturales, llevadas piadosamente, son usadas por el Señor para traer unidad a las familias. Y hermanos, hay dos factores cruciales, centrales, medulares, para la poderosa influencia de las relaciones familiares naturales. Dos factores. Quizá algunos puedan ver más, pero por lo menos hay dos factores que hacen que las relaciones familiares naturales sean poderosas para influir a las generaciones venideras. Esos dos aspectos cruciales, centrales y medulares que hacen que las relaciones familiares naturales sean poderosas en cuanto a la influencia que pueden dejar a las generaciones venideras son estos. Uno, el afecto natural, hermanos. El afecto natural. Ustedes saben que el tema del afecto natural es abordado por el apóstol Pablo en dos ocasiones, ¿no? En su carta a Timoteo y también en su carta a los romanos. El afecto natural es un aspecto importante de las relaciones familiares. Cuando hablamos, hermanos, de afecto natural, estamos hablando de el hecho de que en las familias se desarrollan lazos fuertes, lazos afectuosos, naturales, que no son iguales con personas de fuera del núcleo familiar. Esto es importante. El afecto natural nos habla entonces de esos lazos fuertes, afectuosos que se desarrollan en el núcleo familiar o en la familia extendida. Y son lazos naturales y son tan exclusivos porque no se dan de la misma manera con personas de fuera de la familia. Es decir, cuando uno siente más afecto por otras personas fuera de la familia, hablando de lo natural, aquí no estamos hablando todavía de lo sobrenatural, ¿no? Estamos claros que debemos amar a todos, pero estamos hablando del aspecto natural, por eso afecto natural, por eso la expresión afecto natural. Cuando uno ama más o cuando uno ve que hay un lazo afectivo con personas fuera del núcleo familiar, hay algo que no es tan natural, algo que no es natural. Lo natural es que el afecto se muestre en lazos fuertes con las personas del núcleo familiar, en esas relaciones que estuvimos repasando hace unos minutos, ¿no? Esposo, esposa, padres, hijos, hijos, padres, hermanos, abuelos, nietos, en fin. Y estos lazos afectivos, hermanos, son de manera muy particular con esas personas que nos han acompañado en la vida, con esas personas con las que hemos crecido, con las que nos hemos criado. Por eso son afectos naturales. Muchas veces, y lo normal es que sean lazos consanguíneos también los que manifiesten ese afecto natural, pero no siempre. A veces no siempre será con una persona consanguínea, pero alguien que se ha criado y se ha levantado con la familia o en la dinámica familiar. Y definitivamente, hermanos, esto es natural, ¿no?
Es decir, yo amo a mis hijos de una manera en que no amo a los hijos de ustedes. ¿Mm? Hablando de lo natural, hermanos, de lo natural. ¿Mm? Hay una forma en que ustedes, los que son padres, aman a sus hijos de manera exclusiva, en una forma tan única y especial como no podrán amar a mis hijos. Esto es afecto natural. Son los lazos afectuosos que se desarrollan en el núcleo hogareño. Eso es natural, ¿verdad? Y es por eso, hermanos, que cuando no hay afecto natural, la falta de afecto natural es condenada en la Escritura como algo pecaminoso. La falta de afecto natural es condenada en la Biblia como un acto pecaminoso. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Romanos 1:31. Acompáñenme, por favor, allí, si es posible. Vamos a ir a Romanos 1:31. En Romanos 1:31 podemos ver una radiografía del mundo sin Dios, el mundo impío. Dice, necios, desleales, sin afecto natural, implacable y sin misericordia. Podemos ver también 2 Timoteo capítulo 3. Acompáñenme allí también. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 3, Pablo, hablando de los tiempos peligrosos que vendrán en la sociedad, dice que habrán, podemos leerlo desde el 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Verso 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. En estos dos pasajes, la falta de afecto natural es vista como algo muy pecaminoso, algo propio de impíos. De tal manera que, como estamos viendo en la presentación, definitivamente el afecto natural es un aspecto crucial del poder de las relaciones familiares. Es un aspecto crucial. Es decir, es una ventaja que hay que aprovechar. Es decir, yo puedo influir sobre los míos como no puedo influir sobre los suyos. Es una ventaja que yo debo aprovechar con los míos porque hay un afecto natural que solo experimentaré aquí. Y ustedes deben aprovechar el afecto natural que se desarrolla allí y que no se desarrolla en mi hogar o en otros hogares. Es una ventaja, es un poder, es un aspecto crucial de las relaciones familiares naturales. Ahora, el otro aspecto es el aspecto de la continua exposición al otro. Ese es otro aspecto crucial de las relaciones familiares. Dios diseñó las relaciones familiares naturales para que los miembros de la familia se estuvieran exponiendo mucho tiempo entre sí, como no se expondrán ante otros. Ojo que ese factor es importante, amado hermano. Las relaciones familiares tienen un factor crucial, aparte del afecto natural, y es el factor de la exposición el uno al otro durante horas, días, semanas, meses, años, para que ese factor sea aprovechado para dejar un legado de piedad. Es por eso que es anormal cuando un miembro de la familia se expone más a personas fuera de su núcleo hogareño. Es algo que hay que tener en cuenta. Cuando un miembro de la familia se está exponiendo más a personas fuera del núcleo hogareño, es anormal. Así como cuando se siente afecto natural por personas fuera del núcleo familiar, así de normal es que una persona se exponga más a personas de fuera que no son las de su núcleo familiar. Todo esto, hermanos, nos hace pensar en la necesidad de volver a nuestros hogares y de aprovechar muy bien el tiempo. Estos dos factores, el del afecto natural y el de la continua exposición al otro, es decir, al otro en el núcleo familiar,
Son aspectos poderosos, son aspectos cruciales sobre los cuales Dios establece las relaciones naturales familiares. Hermanos, la familia es el núcleo social con el que más compartimos. Se supone que es así, debe ser así. Por eso Dios estableció las relaciones familiares. ¿Mm? Y esto es muy interesante, porque de la misma manera como nosotros estudiamos la iglesia en su aspecto universal, pero también local, de la misma manera ocurre con las familias. ¿Mm? El hecho de la familia es un hecho universal, pero no tenemos una familia universal consanguínea, tenemos una familia local y a ella debemos exponernos por mayor tiempo. A ella debemos entregarle nuestras mayores energías y el afecto natural se desarrolla particularmente ahí. Es por eso, hermanos, que las personas de mayor influencia, para bien o para mal, son las del núcleo familiar, para bien o para mal. ¿Mm? Entonces, hermanos amados, estos dos factores son ventajas poderosísimas, ventajas. Dios hizo así las relaciones familiares naturales. Las hizo para que se desarrolle el afecto natural, que es exclusivo, y también para la exposición continua al otro por mucho tiempo, más que con otras personas, como ventajas poderosas para la influencia generacional. Esas dos ventajas. Ahora, le llamamos ventajas porque la Biblia lo muestra así. Cuando se habla del afecto fraternal, natural, ya lo vimos, es loable que lo haya y es pecaminoso cuando no lo hay, ¿no? Y cuando hablamos de la continua exposición al otro, estamos recordando la voluntad de Dios en que la familia comparta todos sus espacios, ¿no? Como ya habíamos visto, cuando van caminando, cuando se acuestan, cuando se levantan, cuando se sientan, en fin. La continua exposición al otro. Son ventajas dadas por Dios para ser aprovechadas y extender la influencia generacional. Así que, amados hermanos, el hecho de que en nuestros núcleos familiares haya un afecto natural muy particular y una continua exposición al otro implica que esos dos factores tienen que ser enormemente aprovechados en cada hogar. Deberíamos sacarle el mayor provecho a esas dos ventajas, a la ventaja del afecto natural y a la ventaja de la exposición continua al otro, que solo se pueden dar en el núcleo hogareño o incluso en la familia extendida. Entonces, hermanos, estos dos son factores ventajosos. Tenemos que sacarles el mayor provecho para poder dejar un legado que sea una influencia generacional piadosa. Estos dos factores que estamos viendo combinados ejercen entonces, hermanos, una poderosa influencia en la mente, en los afectos, en la voluntad de cada miembro del hogar. Cuando esos dos aspectos son explotados para bien, son muy aprovechados, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, sé que mi esposa me ama a mí como no ama a otro hombre, entonces yo exploto esa ventaja, la del afecto natural, y la influencio, como no podrá influenciar la otra. Ahora, cuando yo sé que mis hijos sienten por mí un afecto que no sienten por ninguno de ustedes, yo exploto esa ventaja y los influencio. También se puede hacer para mal, para bien o para mal. Y lo mismo podría pensar una esposa de su esposo. La esposa que sabe que es amada de manera muy exclusiva por el afecto natural y que continuamente se va a estar exponiendo a su esposo y su esposo se está exponiendo a ella, ella explota esa ventaja para bien y lo influencia. Y todos nos vamos influenciando y entonces de generación en generación
se va legando, se va heredando un modelo piadoso. Pero hermanos, qué triste que incluso muchas veces el afecto natural se siente más por otras personas fuera del núcleo familiar que por la misma familia. Eso es antinatural. Y qué triste que hay miembros de la familia que se exponen más a otras personas que al núcleo familiar. No es natural. Por eso es que esos dos aspectos son importantes y es así como el Señor constituyó las relaciones familiares naturales. Ahora, hermanos, una importante pregunta en este preciso momento sería esta. ¿Cómo las distintas relaciones familiares, porque son distintas, recuerden, esposo-esposa, hay otra relación que es padre-hijos, hijos-padres, hay otra que es hermanos, hay otra que es abuelos-nietos, ¿verdad? Hay otra que es incluso madres, cabeza de hogar, hijos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo todas estas distintas relaciones familiares naturales pueden ser objeto de mucho provecho para trabajar en la unidad de la familia? El cómo. Ahora la pregunta es el cómo. Ya hasta aquí creo que queda establecido que las relaciones familiares naturales, gracias al factor afecto natural y al factor exposición continua al otro, son ventajas, ¿verdad? Y que estas relaciones son usadas por Dios para la unidad familiar. Pero ahora, ¿cómo? ¿Cómo esas distintas relaciones son usadas por Dios? ¿Y cómo se les puede sacar provecho a esas relaciones familiares para lograr la unidad de la familia? Bueno, hermanos, precisamente con la piedad generacional o con el ejemplo, mejor, el ejemplo de piedad generacional. Así que, hermanos, quiero que me acompañen al Salmo 78, porque quiero que veamos la evidencia bíblica o la base bíblica del ejemplo generacional. Salmo capítulo 78. Hay varios pasajes. Salmo 78. Hay varios pasajes, hermanos, que podríamos usar para hablar del ejemplo generacional. Muchísimos, son muchos. Pero bueno, esta vez he escogido el Salmo 78. Por favor, me van confirmando ustedes si ya lo tienen. Sí, señor. Perfecto. Muy bien, hermano, muchas gracias. Entonces, el Salmo 78. Vamos a leerlo poco a poco y vamos mirando. Vamos a leerlo desde el verso 1 hasta el verso 8. Dice así la palabra del Señor. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Allí tenemos una referencia clara a un legado generacional, un legado verbal, piadoso, generacional. Ha pasado de padres a hijos, información sobre la voluntad de Dios, sobre la ley de Jehová. Aquí ya vamos viendo lo que significa el legado generacional. Verso 4. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Noten, hermanos, que en estos versos 3 y 4 hay un fuerte énfasis en lo que una generación piadosa debe hacer si es piadosa. Legar el conocimiento de la palabra a la próxima generación y a las próximas generaciones. Verso 5.
Él estableció testimonio en Jacob, una referencia a la ley del Señor. Puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Otra vez, legado generacional, ejemplo generacional, en donde la piedad va siendo enseñada a la generación o a las generaciones venideras. Verso 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, incluidos los nietos, allí están. Y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, ahí están. Tercera y cuarta generación. A fin, dice el verso 7, de que esas generaciones venideras pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, verso 8, y no sean, noten el poder del ejemplo generacional. No sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Así que cuando la impiedad avanza, siempre avanza por causa de los modelos anteriores generacionales. Pero cuando esto se quiere cambiar, lo que hay que comenzar a hacer es algo sencillo. Comenzar con el ejemplo generacional. Mi generación legando un ejemplo de piedad a la próxima generación y a la de, como dice acá, la de más adelante y la de más adelante. Nietos, bisnietos, a todos, hermanos. Y este salmo, junto con muchos otros salmos y otros pasajes de la Escritura, nos hablan del poder del ejemplo generacional que logra que las generaciones venideras vengan con conocimiento de Dios y no sean una generación, dice aquí, contumaz y rebelde. Ahora, si por algo nos estamos caracterizando en estos tiempos, es ver una generación contumaz y rebelde. Por estos días ustedes vieron niñas en la calle sin sus camisetas, con los senos al aire, protestando para que el aborto no tuviese ninguna restricción legal y pintando por allá los buses, dañando lo que es una bendición para la sociedad, y jóvenes destruyendo esto y destruyendo aquello, violentando. Hermanos, una generación contumaz y rebelde es la consecuencia de una falta de ejemplo generacional. ¿Qué ha pasado? Bueno, el afecto natural ha ido mermando y esto es pecaminoso. Pero la continua exposición al otro se ha acabado. Los hijos ya no están expuestos a sus padres porque papá y mamá están trabajando todo el tiempo, y cuando papá sale del trabajo, prefiere estar en el celular o con otras personas o haciendo otras cosas, y mamá no tiene tiempo. Y lo mismo, esposo y esposa no tienen tiempo para ellos, los abuelos menos, y entonces, en fin, hermanos, esos dos factores importantes, el afecto natural y la continua exposición al otro, se están acabando, están menguando en nuestra sociedad, y la consecuencia es que esas ventajas que Dios dio en las relaciones familiares se están perdiendo, se están desaprovechando, y ya no hay entonces un ejemplo generacional piadoso que una a la familia. Aún, hermanos, entre aquellos que no son creyentes, puede todavía haber un buen ejemplo para la unidad, aunque no sea para la gloria de Dios, tristemente. Entonces, hermanos amados, estamos ante un problema bien crítico. Cuando hablamos entonces de ejemplo generacional, como lo vemos en el Salmo 78, estamos hablando, hermanos, de la influencia de vida que una generación le deja a las próximas generaciones. Cuando hablamos de el ejemplo generacional, estamos hablando de la influencia de vida que una generación le deja a las próximas
generaciones. Y esto para bien o para mal, ¿no? Otra vez. El ejemplo generacional es la influencia de vida que una generación le deja a las próximas generaciones. ¿Mm? Y esta influencia es poderosa porque acuérdense, hermanos, que se está aprovechando de dos factores cruciales: el afecto natural y la continua exposición al otro. Ahora, esta influencia, como su nombre lo indica, constriñe a las generaciones venideras a seguir el ejemplo de los padres, de los antecesores, sean papá y mamá o sean abuelo y abuela. ¿Mm? En otras ocasiones es una persona que no es ni papá ni mamá, ni abuelo ni abuela, pero hace las veces de un mentor cuando no hay un padre o una madre. ¿Sí? No es lo ideal, no es lo ideal, no es lo ideal, pero hay ocasiones en que tristemente un buen mentor no es un padre o una madre, ni un abuelo ni una abuela. Es alguien de fuera. Y digo buen mentor porque a veces Dios suple las deficiencias y pecados de los padres y los abuelos en la generación tercera y cuarta con otros hombres o mujeres piadosos que vienen a suplir eso. Pero eso no es lo normal. Lo normal es la influencia de vida que una generación le deja como herencia a la otra por generación ordinaria, ¿verdad? Consanguínea. Eso es lo ideal, eso es lo normal. Ahora, hermanos, esta influencia de vida que se lega a otra generación, se trata, hermanos, de lo que se habla y de lo que se hace como resultado de lo que se piensa. Lo que se habla y lo que se hace como resultado de lo que se piensa, como resultado de lo que se planea en el corazón. Es por eso, hermanos, que esta influencia se trata no solamente de enseñanzas verbales, sino de toda la vida. Lo que se vive en el día a día va a quedar registrado en la mente y el corazón de la generación venidera. Es por eso que es tan importante entender el poder del ejemplo generacional. Entonces, mis amados hermanos, está comprobado que el ejemplo que más impacta a la próxima generación, para mal o para bien, el ejemplo que más impacta para mal o para bien a la próxima generación es el que ocurre en el seno íntimo del hogar, en el seno íntimo del hogar. ¿A qué me refiero con esto? A que en la familia, debido a que es donde ocurre el afecto natural, ¿recuerdan? Y debido a que es donde hay la mayor exposición del uno al otro, allí, en ese seno hogar, en ese seno de hogar, en esa intimidad, todo lo que ocurre allí es muy impactante, para bien o para mal, a cada miembro de esa familia, para cada miembro de esa familia. Porque es allí donde está el afecto natural, porque es allí donde está la mayor exposición al otro, y por eso es que resulta impactante, ¿verdad? Entonces, para mi hijo, por ejemplo, será más impactante que yo le mienta a él que si viera a alguno de ustedes mintiéndole o que si ustedes le mintieran a él. Para él va a ser impactante es la mentira que yo le digo a él. ¿Por qué? Porque él tiene hacia mí afecto natural y yo hacia él. Hay un lazo inconfundible y exclusivo. Pero también porque él se está exponiendo más a mí que ante ustedes. Y lo mismo con sus hijos, y lo mismo en sus relaciones, abuelos, nietos, esposo, esposa, padres, hijos, entre hermanos, en fin. Por eso el ejemplo que más impacta es el que ocurre en el seno hogareño, porque ahí están las personas del afecto natural, porque ahí están las personas a las cuales nos exponemos por mayor tiempo. Por eso es tan impactante o el buen ejemplo allí o el mal ejemplo allí. Miren, hermanos, déjenme ilustrarles esto. Es como lo que ocurre en
En el ámbito académico, ustedes saben que en el ámbito académico se manejan currículos. Y los currículos son como el plan de aprendizaje para cada materia, para cada área, lo que se espera lograr con cada materia, ¿no? Entonces, el currículo de matemáticas, entonces, el currículo de matemáticas, entonces, dependiendo del grado, entonces, vamos a ver este tema, después vamos a ver este otro, y eso es un currículo. A eso se le llama el currículo formal. ¿Por qué se le llama el currículo formal? Porque es el plan visible, propuesto, organizado, que se va a seguir formalmente para que los alumnos alcancen los logros de esa área de conocimiento, de esa materia. Pero los hermanos que están aquí, que trabajan como educadores o que tienen alguna relación con la academia, saben que hay algo que se llama el currículo oculto. Está el formal, es público, está establecido, está organizado, todos saben cuáles son las metas de cada materia. Ese es el currículo formal. Pero en el ámbito educativo se habla de un currículo oculto. ¿Cuál es el currículo oculto? Es eso que no está escrito, eso que no hace parte del plan formal de enseñanza, pero que, sin embargo, sin ser formal, se está enseñando y se está aprendiendo. Por eso es que en un colegio, para poner un ejemplo, puede que un muchacho no aprenda mucho sobre literatura, pero sí va a aprender las mañas de sus compañeros, va a aprender las manías de su profesor, va a aprender a escribir como escriben allá, a hablar con las groserías con que hablan allá. ¿Por qué? Ese es el currículo oculto, porque están expuestos a cosas que formalmente no están planteadas, pero es el día a día de exposición de las personas. Por eso hay muchos que van y aprenden muchas cosas, menos lo que deberían aprender, porque tristemente el currículo oculto muchas veces resulta más impactante que el formal. ¿Y por qué pongo ese ejemplo? En el hogar también hay un currículo oculto. Todo lo que no está formalmente escrito, por decirlo así, enseña. Todos nos estamos viendo los unos a los otros cada día. Cada miembro del hogar ve cómo el otro toma decisiones y va aprendiendo calladito. No dice nada, pero va aprendiendo. Él va aprendiendo cómo el otro toma decisiones, si las toma solo y si se equivoca. Cada miembro va viendo cómo el otro convoca a la oración familiar o si no la convoca. Cada miembro va viendo al otro cómo toma decisiones precipitadamente o si no las toma precipitadamente. Cada miembro va viendo en el otro cómo deja a otros tomar decisiones o cómo es incapaz de tomar decisiones. Todo eso no está formalmente escrito en nuestras casas como que vamos a enseñar esto. No, es el día a día, pero enseña. Todo lo que hagamos en el hogar está continuamente enseñando. Todo. Es el currículo oculto del hogar. Cada miembro se está viendo el uno al otro. Todos. Todos nos estamos viendo. Y eso está enseñando. Todos nos estamos viendo cómo reacciona el otro frente a los conflictos. Y va aprendiendo. Si es violento, si trata de conciliar, si es grosero, si termina los conflictos en oración, si recuerda en medio de un conflicto la palabra, o si recuerda muchas cosas del pasado. Todo eso que no está formalmente escrito en nuestra casa, como que vamos a enseñarlo, enseña. Currículo oculto. Cada miembro en la casa va viendo cómo el otro vive lo que enseña y lo que exige y va aprendiendo. Cada uno se va viendo con el otro y mira a ver si su comportamiento es coherente o no con lo que dice. Cada uno va viéndose al otro y va viendo a ver si es hipócrita respecto a lo que dice. En fin, continuamente en el seno hogareño, en donde se da el afecto natural y en donde se da
la mayor exposición de tiempo el uno al otro, nos estamos viendo y estamos aprendiendo en todo momento. Por eso a veces los padres, especialmente los que tenemos todavía hijos pequeños, escuchamos a veces a nuestros hijos decir cosas y decimos, ¿cómo aprendió? ¿Quién le enseñó esto? Nosotros, porque hay un currículo oculto en el hogar. Lo que no está formalmente escrito para la enseñanza, está enseñando también. Todo lo que ellos ven, están analizando, están viendo, nos estamos viendo los unos a los otros, estamos aprendiendo, ¿verdad? Y todo esto hace parte, hermanos, de ese consolidado de cosas que serán el ejemplo generacional. Quiera Dios que sea piadoso. Pero tristemente tenemos que reconocer que todavía hay un largo camino por recorrer para que sea piadoso. Ciertamente, hermanos, hay familias impías que dejan buen ejemplo y que logran unidad. Pero la diferencia es que ellos no lo hacen para la gloria de Dios, porque no tienen un propósito en la vida como glorificar a Dios. Entonces, logran una unidad, pero es una unidad ¿para qué? Una unidad para negocios, una unidad para fiestas, una unidad para comidas, una unidad para la Navidad, pero no para la gloria de Dios. En cambio, entre nosotros estamos abordando este tema a la altura de gente redimida, unidos para la gloria de Dios. Así que, hermanos, quisiera entonces, para seguir avanzando en el desarrollo de este tema, decir que el poder de las relaciones familiares tiene un orden, tiene un orden. Por eso apareció allí en la presentación ese título en verde que dice sus relaciones de influencia generacional para la unidad. ¿Lo han visto, hermanos? ¿Lo tienen? Sí, señor, ahí lo tenemos, sus relaciones de influencia generacional para la unidad. Perfecto. Muy bien. Entonces, amados hermanos, el poder de las relaciones familiares naturales no solamente tiene dos aspectos cruciales, sino que también hay que mirar cuáles son las relaciones de influencia generacional para la unidad. Y la primera, que es la que vamos a ver hoy, la primera relación que Dios estableció para trabajar el ejemplo generacional es la relación esposo-esposa. Esa es la primera relación de influencia poderosa generacional que logra la unidad. Esposo-esposa. Quiero que por favor, hermanos, me acompañen a Malaquías. Vamos a ir a Malaquías. Acompáñenme, hermanos, a Malaquías. Vamos al capítulo 2. Ustedes me confirman cuando estén allí, hermanos. Sí, señor. Sí, señor, ya. Muchas gracias. Perfecto. Malaquías, capítulo 2, versos 13 al 15. Voy a pedirle a algún hermano que por favor nos ayude con la lectura de los versos 13 y 14. Malaquías 2, 13 y 14. Malaquías capítulo 2, versículos 13 y 14. Y 14. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Gracias a mí. Y ahora complementamos esta lectura con el verso 15. Pregunta, Dios, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu,
¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Ojo a esa expresión, hermanos. La razón por la cual Dios ha hecho de un hombre y una mujer uno en el matrimonio es para que luego haya una descendencia para Dios. Ese versículo 15 es muy importante en el contexto actual del poder del ejemplo generacional para la unidad de la familia. Otra vez, verso 15. Pregunta el profeta, inspirado por el Espíritu, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Ahora hay quienes traducen esto de diferentes maneras. No nos vamos a complicar ahora con traducciones. Lo cierto es que el punto es que el Señor desea que la relación esposo y esposa sea llevada piadosamente para que las generaciones que vengan también sean para Dios, una descendencia para Dios. Por supuesto que la salvación no se puede transmitir genéticamente ni de ninguna otra manera de padres a hijos. Es por gracia de Dios. Pero las bases sobre las cuales Dios obra su salvación, acuérdense que la palabra sí debe ser transmitida de generación en generación. Y por eso el Señor, allí en el verso 15 dice, ¿por qué hizo uno de dos? De hombre y mujer, ¿por qué hace uno? ¿Por qué une a un hombre y a una mujer en uno? Pues porque busca una descendencia para Dios. Eso quiere decir que en el pueblo de Dios las cosas funcionan así. Las personas en el pueblo de Dios se casan, hombre y mujer, para ser uno, pero se casan, entre otras cosas, porque quieren multiplicarse piadosamente. Descendencia para Dios. Así que, hermanos, les invito a que analicemos un poco más estos versículos. Y varias preguntas, hermanos, que quisiera hacer. No se desprendan, por favor, allí ese verso 15. ¿Cómo la relación esposo-esposa, que es la primera de todas las relaciones que Dios ha creado, es la primera que puede y debe dejar un ejemplo generacional? Lo acabamos de ver aquí en el verso 15. Porque la relación esposo y esposa sale una descendencia para Dios, hermanos. Entonces, notemos esa relación importante. Pero deben cumplirse unas condiciones para que en verdad, cuando un hombre y una mujer se casan y son uno, haya una descendencia para Dios. Reitero, no porque los padres hagan heredar la salvación de los hijos. Esto es una herejía. La salvación es por gracia. Sino porque los padres son llamados a ejemplificar la piedad para que los hijos puedan comprender mejor de qué se trata esto de la piedad, del evangelio de Dios. Entonces, podemos preguntarnos, hermanos, cómo las generaciones venideras, preguntémonos todos esto, cómo las generaciones venideras o las que vienen creciendo aprenderán la seriedad de la palabra de Dios. Pregunta importante. ¿Cómo las generaciones venideras aprenderán la seriedad de la palabra de Dios? Hermanos, por lo que ven en esposo y esposa. ¿Cómo lo sabemos? Miremos el verso 14. Ya lo leía nuestro hermano Samuel. Más diréis, ¿por qué? Es decir, ¿por qué Dios está tan disgustado? Y esta gente todavía es descarada y pregunta ¿por qué? ¿No? Pero allí dice, porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, está hablando a esposos, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Tu pacto, promesa, palabra, juramento. Entonces, cuando nos preguntamos cómo las generaciones venideras aprenderán la seriedad de la palabra de Dios, pues ¿cómo? Según este versículo. Pues viendo cómo esposo y esposa guardan el pacto matrimonial.
cómo esposo y esposa guardan los juramentos que hicieron. Entonces, le queda más fácil a una generación venidera entender la seriedad de las palabras, la seriedad de los juramentos, la seriedad de los votos, cuando pueden decir, es que papá y mamá han tratado durante todos estos años con seriedad su palabra y puedo ver entonces ilustraciones concretas de cómo es de seria la palabra de Dios. Pero hermanos, cuando estamos faltando a nuestros votos, cuando esposo y esposa se faltan a sus votos, seguramente ya afectan la comprensión de la seriedad de la palabra de Dios. Por eso, aunque no es justificable, muchos hijos terminan diciendo, yo no creo en ese Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque recibieron un mal ejemplo, un legado triste, un legado de no seriedad de la palabra. Entonces, ¿cómo las generaciones venideras aprenderán la seriedad de la palabra de Dios? Pues cuando esposo y esposa, en este ejemplo que estamos dando, se toman con seriedad los pactos que hacen ante Dios. Y entonces las generaciones venideras podrán decir, la palabra de Dios es algo serio. Y la palabra de Dios trae, tomada con seriedad, estos beneficios. La mujer de tu pacto. Otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿cómo las generaciones venideras aprenderán la fidelidad a Dios? O más bien, la fidelidad de Dios primero. ¿Cómo las generaciones venideras, hermanos, aprenderán la fidelidad de Dios? ¿Cómo aprenderán que Dios es fiel? ¿Cómo enseñaremos a las generaciones que vienen que Dios es fiel? Bueno, cuando esposo y esposa viven como uno, lo cual es fidelidad. Porque allí dice en el verso 15, no hizo el uno siendo dos, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Es decir, que cuando esposo y esposa, esa primera relación de influencia generacional, viven como lo que dice la Biblia, como uno, entonces las generaciones venideras pueden entender mejor qué es la fidelidad de Dios. Con ilustraciones concretas de fidelidad de un esposo y una esposa que viven como uno, como si fueran uno, y en verdad lo son en espíritu. Y no estoy hablando solamente de los padres hacia los hijos, pero de todas las parejas de la iglesia, enseñando a todas las generaciones venideras de la iglesia. Tiene que ser una influencia fuerte por lado y lado. Las generaciones venideras de nuestra iglesia tienen que poder salir a sus colegios y universidades y poder decir, en mi iglesia, he aprendido la fidelidad de Dios al ver esposos y esposas viviendo como uno. Así que no crea usted, hermano o hermana, que cuando no vive como uno con su esposa, está afectando solo a los suyos, sino a otros también. Pero de manera concreta a los suyos. Porque allí es donde está el afecto natural, como vimos, y allí es donde está la mayor exposición el uno al otro. Entonces, amados hermanos, esto es de seriedad. Ahora, también podríamos preguntarnos cómo las generaciones venideras aprenderán el gran propósito de la vida. ¿Recuerdan el gran propósito de la vida? No los objetivos terrenales de la vida, que son importantes, pero no transforman. ¿Cómo las generaciones venideras aprenderán el gran propósito de la vida, que es vivir para la gloria de Dios? Bueno, cuando esposo y esposa planean hijos para Dios. Porque allí dice el versículo 15, ¿y por qué uno? Porque buscaba a Dios una descendencia para él. Cuando esposo y esposa viven agarrados y aferrados al gran propósito de la vida, que es glorificar a Dios, entonces
procrean hijos, si Dios les da esa posibilidad, para que sean para Dios. ¿Y eso qué significa? Pues que harán todos los máximos esfuerzos para evangelizar a sus hijos por años, hasta que salgan de la casa. La evangelización no dura un mes, es toda la vida, con las palabras y con la vida. Dios busca una generación para él, y por eso hizo de dos, uno, esposo y esposa. Y cuando esposo y esposa quieren enseñar a las generaciones venideras que el gran propósito de la vida es glorificarlo, pues procrean una descendencia para Dios, haciendo todos los esfuerzos humanamente ordenados por Dios para ver una descendencia que respete y que tema a Dios y su voluntad. También podríamos preguntarnos, hermanos, cómo las generaciones venideras aprenderán el dominio propio. ¿Cómo las generaciones venideras aprenderán el dominio propio? Algo que estamos viendo en nuestro tiempo que no hay. Ya no hay dominio propio en nuestros muchachos. A la primera tentación caen. A la primera tentación del cigarro, de la droga, de la cocaína, del bazuco, a la primera tentación de tantos vicios, del sexo, de la pornografía, caen. ¿Por qué hay tanta falta de dominio? ¿Cómo las generaciones venideras aprenderán el dominio propio? Pues cuando esposo y esposa se disciplinan para tomar todo cuidado para vencer la tentación y preservar la fidelidad. ¿No es eso lo que dice el verso 15? Dice así: guardaos, dice el Señor, pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Noten esa expresión: guardaos pues en vuestro espíritu. O sea, guarda tu corazón. O sea, disciplínate. En otras palabras, disciplínate para la piedad. Guarda tu corazón con disciplina. Toma acciones que te ayuden a vencer la tentación. Preserva la fidelidad. Es lo que está aquí en el verso 15. Es Dios hablándole a una pareja. Guarden su corazón, guarden su espíritu. Tomen medidas. Tengan cuidado. Entonces, cuando esposo y esposa se disciplinan a sí mismos para tomar toda acción, todo cuidado para vencer la tentación y preservar la fidelidad, entonces las generaciones venideras aprenden qué es el dominio propio y querrán replicarlo. Pero, amados, en este punto es importante hacer algunas observaciones adicionales. Otra vez, leemos el verso 15 y vemos esa exhortación tan fuerte del Señor. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Guardaos en el espíritu. Cuando esposo y esposa se guardan en el espíritu y preservan la lealtad y la fidelidad conyugal. Cuando esposo y esposa ejercitan el dominio propio y se disciplinan a sí mismos para tomar todo cuidado contra la tentación, entonces se preserva la fidelidad y las generaciones venideras van viendo la importancia, el deleite que viene del dominio propio. El dominio propio trae mucho deleite. Es una caldera ardiendo para la carne, pero para la vida de Cristo es un campo bien cultivado. Guardaos pues en vuestro espíritu. Y en esto, hermanos, podemos pensar en cosas prácticas, ya que el versículo le habla a un esposo, pero también a la esposa por inferencia. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y es por eso, hermanos, que el dominio propio que necesitamos que aprendan nuestras generaciones venideras lo vamos a enseñar esposo y esposa. Es la primera relación que Dios estableció para la influencia
poderosa generacional. Cuando esposo y esposa resuelven ser gentiles con el sexo opuesto. Y voy a poner el caso de un hombre. Cuando un hombre resuelve ser gentil con el sexo opuesto, pero no cariñoso, entonces está dejando una idea de dominio propio. Una cosa es ser gentiles con el sexo opuesto cuando estamos casados, otra cosa es ser cariñosos. Somos llamados a ser gentiles, pero casados no podemos ser cariñosos con el sexo opuesto. Emoticones con el sexo opuesto, palabras como bebé a una mujer que no es la esposa, nena, cariño, linda, preciosura, princesa, mi amor, ternurita, en fin, o expresiones como ojalá mi esposa fuera como tú, etcétera. Todas esas cosas, hermanos, son piedras de tropiezo en nuestra vida y hacen que no seamos guardados en espíritu. Por eso, esposo y esposa es la primera relación que se ve aquí en este versículo, que es hecha por Dios para la influencia piadosa generacional. ¿Y cómo enseñaremos a las generaciones venideras el dominio propio? Dominándonos nosotros también, disciplinándonos. Y la disciplina incluye no tratar así a personas del sexo opuesto. Estamos casados. Hay tratos que solamente son para nuestra pareja. No podemos estarle llamando linda a la niña que nos contesta, preciosura a la niña que nos atiende en el restaurante, mi ternura a la persona que nos atiende cuando vamos a hacer la fila en el banco. No podemos hablar en esos términos, ni bebé, ni nena, ni nada de eso. ¿Ah? Dominio propio. Guardaos pues en vuestro espíritu. Lo mismo. No podemos, hermanos, esposo y esposa, compartir nuestras cosas íntimas o problemas íntimos con personas del sexo opuesto estando solos. Es peligroso. No ayuda al dominio propio. No es guardar vuestro espíritu. Por muy bien intencionado que sea uno, o por muy bien intencionada que sea la persona que está compartiendo sus cosas íntimas y sus problemas íntimos, no lo podemos hacer con personas del sexo opuesto estando solos. ¿Verdad? Las cosas íntimas se tratan en la intimidad con el esposo o la esposa o con personas que nos van a ayudar, pero nunca solo con alguien del sexo opuesto, a solas. No se hace eso. No es prudente, no es piadoso, no es santo y daña. Son piedras de tropiezo, hermanos. Si hay necesidad de compartir las cosas íntimas, las compartiremos con una pareja, ¿verdad? Pero no con alguien del sexo opuesto a solas. Eso no se hace. Cuidamos nuestros hogares y guardamos nuestro espíritu. Lo mismo, no aceptamos trabajos en los que tengamos que pasar tiempo a solas con personas del sexo opuesto. Si mi trabajo implica que todo el tiempo voy a tener que estar con una secretaria a solas, no puedo aceptar ese trabajo. Porque Dios dice, guardaos en vuestro espíritu, no seáis desleales. No podemos aceptar trabajos así, en donde a toda hora estoy compartiendo con una persona del sexo opuesto, peligroso, no ayuda al dominio propio. Igual, no podemos tener casados, esposo y esposa, claves personales en el celular, claves personales en el computador, claves personales allí o allá, o cosas que mi cónyuge no puede ver. Se acabó eso, no hay áreas privadas. Esa es la forma, hermanos, en que vamos a enseñar el dominio propio a las generaciones venideras. No podemos tener claves personales casados, porque Dios de los dos hizo uno. Tampoco
Como casados, hermanos, podemos compartir innecesariamente con no creyentes. Innecesariamente. ¿Por qué digo innecesariamente? Porque siempre habrá la necesidad de compartir con no creyentes. Bien porque los estamos evangelizando, bien porque son nuestros vecinos, bien porque son nuestros compañeros de trabajo, bien porque son nuestros compañeros de estudio, ¿verdad? Tenemos que estar con ellos. Se nos recordaba esto también en la enseñanza del domingo. Pero debemos resolver no compartir innecesariamente con los no creyentes. Innecesariamente es que si ya terminó mi relación laboral, que si ya terminó mi relación académica, pues hasta ahí y vuelvo a mi casa. Dominio propio, dominio propio. Por no tener dominio propio es que, hermanos, no hemos podido dejar a las generaciones venideras un legado de dominio propio. No hemos guardado nuestro espíritu, esposo y esposa. ¿Mm? Igualmente, hermanos, tenemos que resolver, invertir el tiempo libre para estar con la pareja, esposo y esposa. Ya no se está soltero, si estamos hablando de esposo y esposa, ya no es la vida de soltero. Hay que resolver, invertir el tiempo libre con la pareja, a no ser que se comparta con personas de confianza y que el cónyuge sepa que el cónyuge está compartiendo con personas de confianza. Pero, hermanos, debemos resolver, invertir el tiempo libre con nuestro cónyuge. Allí donde está el afecto natural. Y bueno, hermanos, afirmar también las 5 cosas que fortalecen un pacto de compañerismo. Lo cual fue una enseñanza de parejas que nos compartió el hermano Engelbert. Recuerden no retener el perdón, no abstinencia sexual, fortalecer la comunicación, evitar el enojo injusto y practicar la oración familiar. Hermanos, estas son solamente ideas muy importantes de la necesidad de enseñar a las generaciones venideras el dominio propio. ¿Cómo vamos a enseñar a las generaciones venideras el dominio propio si esposo y esposa no se dominan a sí mismos? Disciplinándose para tomar todo cuidado para vencer la tentación. Entonces, hermanos, cuando esposo y esposa, antes de tener hijos, ya han hecho todo esto, ¿verdad? Ya viven en ese entrenamiento, entonces ya están preparados para dejar un poderoso legado a sus hijos, a sus pequeñitos cuando lleguen. Ya los pequeñitos van a ir creciendo en un hogar en donde estos esposo y esposa se han entrenado desde antes de que nacieran para dejar un ejemplo piadoso generacional. Ellos crecerán ya viendo ese legado de unidad y querrán copiarlo o mejorarlo y perfeccionarlo, que es lo ideal. Pero hermanos, cuando ese ejemplo generacional no se da, entonces, ¿qué queda? Hermanos, queda una generación que no quiere casarse ni tener hijos. Y ustedes saben que estamos en esos tiempos. Estamos en medio de una generación de muchachos que no quieren casarse y no quieren tener hijos. ¿Por qué? ¿Por el buen ejemplo generacional? No. Precisamente por lo fracasados que somos en dar un buen ejemplo. Y por eso, las consecuencias de no tomarse en serio ese ejemplo generacional es que viene una generación que no quiere casarse y no quiere tener hijos. Pecado. Todo el que no tenga don de continencia debe casarse. Porque el matrimonio también es un don, así como la continencia lo es. Y Dios quiere que cada uno tome su don y lo use y le saque el mayor provecho. Y el matrimonio es un don bíblicamente. Pero hay una generación que no quiere casarse. ¿Por qué? No será por el buen ejemplo que hemos dejado, hermanos. No será por el ejemplo generacional de piedad que hemos dejado, ¿verdad? Hay una generación cuya palabra no vale nada. Les da igual hacer promesas
para salir del paso, pero después pueden violarlas porque la palabra no vale nada. Hace años la palabra valía al punto de que no había necesidad de ir a un notario, a un juzgado o firmar para incluso entregar una herencia. Con la palabra era suficiente. Allá, hermanos, cuando Jacob, o más bien Isaac, entregó su herencia a Esaú y a Jacob, recuerden que todo esto fue de palabra. Y cuando Esaú intentó recuperar su herencia, ¿qué le dijo su padre, Isaac? Hijo, lo que hablé, ya hablé. La palabra vale. Pero estamos viendo una generación cuya palabra no vale nada. Hacen promesas por salir del paso y luego las violan como si no valiera nada la palabra. No será por el buen ejemplo que estamos dejando, hermanos. Estamos viviendo también en medio de una generación desorientada para escoger pareja adecuada. No saben escoger una pareja adecuada, no tienen el discernimiento, la percepción, el entrenamiento para decir esta es o este es. ¿Por qué? Pues no será por el buen ejemplo, el buen legado, la buena herencia piadosa que estamos dejando. También estamos en medio de una generación rezagada que no quiere estar en familia, quieren estar todo el día encerrados en su cuarto, en su celular, en sus computadores, no quieren compartir. No será por el buen ejemplo que estamos dejando. Hermanos, el ejemplo generacional es poderoso. Es usado por Dios para llevar la piedad de una generación a otra. Pero hermanos, ¿qué estamos haciendo? Y para ir ya, hermanos, terminando, quiero que vayamos a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. ¿Estamos allí, hermanos? Sí, señor. Señor. Sí, señor. Gracias. Hechos capítulo 9 nos relata cómo fue la conversión de Pablo. Y me gusta este párrafo porque contiene las dos preguntas más importantes que debe hacerse un ser humano en la vida. ¿Cuáles son las dos preguntas más importantes que cualquier ser humano, aquí o en cualquier país, debe hacerse? Pablo se las hizo. Dice el verso 4, y cayendo en tierra, Pablo oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Miren el verso 5, hermanos. Él dijo, primera pregunta, ¿quién eres, Señor? Es la primera pregunta que un ser humano tiene que hacerse. Es crucial, crucial. Todo ser humano tiene que preguntarse, ¿quién eres, Señor? Porque Él es el Salvador y no hay salvación fuera de Él. Así que la pregunta que todo ser humano tendría que hacerse, la más importante de todas, es, ¿quién eres, Señor? Cuando una persona pasa su vida y no se hace esa pregunta, pasa al infierno de fuego, pasa al lago de fuego, pasa al infierno eterno, pasa a la ira eterna de Dios. Y la segunda pregunta, más importante, está allí también, en el verso 6, miremosla. Dice así, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La primera pregunta más importante de cada ser humano, que cada ser humano tiene que hacerse, es ¿quién eres, Señor? Pero si por gracia de Dios hay respuesta a esa pregunta, y entonces sabemos quién es el Señor, por gracia de Él, nos tenemos que hacer la segunda pregunta. Ahora que sé quién eres, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Es la segunda pregunta más importante en la vida ahora de un cristiano. Y si ustedes me preguntaran, hermano Andrés, ¿y cuál sería la tercera pregunta más importante? Yo les diría que se desprende de la segunda pregunta más importante y es, ¿con quién me casaré? Hermanos, la tercera pregunta más importante no es qué estudiaré,
ni en qué trabajaré, ni qué vestiré, ni qué comeré. No, es con quién me casaré. Porque esposo y esposa es la primera relación que Dios ha creado para la influencia y el ejemplo generacional. Y si nos casamos fuera de la voluntad de Dios, si nos casamos sin los parámetros de Dios, vamos a sufrir, vamos a llorar y no vamos a dejar un legado de piedad, como vimos. Ahora, no el ideal, pero aún un creyente que no cuenta con el apoyo de su esposo o esposa, ese creyente puede seguir legando un ejemplo de piedad a la próxima generación. Pero lo ideal es buenos matrimonios. Si no se escoge bien, habrá dolor. Y esto lo digo para los que están solteros. Los que estamos casados ya estamos casados y estamos casados por la voluntad de Dios. Si ya se dio, es porque la voluntad de Dios es su providencia y hay que ir hacia adelante. Lo digo por los solteros, los que no se han casado. Escojan bien, porque la tercera pregunta más importante es, Señor, ¿con quién me casaré? Porque la primera relación que Dios usará para legar la piedad a las próximas generaciones es la relación esposo y esposa. Así que, hermanos, varones, mujeres, en conclusión a todo lo que hemos visto, si hoy tenemos vida, todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo de nuestro mal ejemplo en nuestros hogares. Aunque haya habido mal ejemplo, no importa, hermanos. Hoy podemos arrepentirnos. Todavía hay vida, hay oportunidad de dar la espalda al pecado, de volver a Dios y empezar a dejar un legado a las próximas generaciones de piedad. Aunque uno de los cónyuges no dé ejemplo, tú sí debes hacerlo, creyente que amas al Señor. Recordemos la generación de Timoteo y la generación anterior, su mamá, y la de más arriba, su abuela. Ahí están, Eunice y Loida. La mamá de Timoteo no tenía un esposo, al parecer, creyente. Pero eso no impidió que esta madre legara un ejemplo de piedad a esa próxima generación. Y miren quién llegó a ser Timoteo. Y no estamos diciendo con esto que la próxima generación tiene que ser pastores o misioneros. No, no, no. Hombres que dejen el nombre de Jesucristo en alto a donde quiera que vayan. Hombres y mujeres que hagan famoso el nombre de Cristo a donde quiera que vayan. En lo que quiera que trabajen, en los logros que alcancen, en lo que quiera que estudien, que hagan famoso el nombre de Cristo. Y esto aplica a madres cabeza de hogar. Madre cabeza de hogar, tal vez no tienes un hombre a tu lado, tal vez lo tienes, pero no es un apoyo espiritual para ti, tal vez no lo tienes, eres responsable de legar a la próxima generación un ejemplo de piedad. No desmayes en dar ese ejemplo. Amados, la exposición constante a la familia es crucial. No podemos estarnos exponiendo a otras personas fuera del núcleo familiar. Padres, hijos, esposo, esposa, hermanos, abuelos, nietos. Cualquier espacio, cuando andes en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando te sientes, cualquier espacio debe ser aprovechado con la familia, hermanos. Los padres que abandonan el hogar o las madres que se van de su hogar también, no tienen tiempo para exponer a sus hijos ni para exponerse a sus hijos. Y entonces la próxima generación tendrá otros modelos, pero seguramente no serán de piedad. Por eso le hablo a los hijos. Hijo, dime a quién más te expones y te diré quién eres. Si te expones más a un profesor que a tus padres, entonces se sabrá quién eres. Si te expones más a incrédulos, se sabrá quién eres. Pero si te expones más a padres piadosos, también se sabrá quién serás. Amados, con esto
Hemos llegado al final de esta enseñanza de hoy y hemos propuesto una tercera solución que está inconclusa. Apenas hemos visto la primera relación que Dios usa para legar el ejemplo de piedad, ¿no? Y esa tercera solución es que cada hogar cristiano necesita recuperar tiempo significativo y prácticas piadosas en las distintas relaciones familiares. Hoy vimos una, esposo-esposa. Necesitan recuperar tiempo significativo y prácticas piadosas en las distintas relaciones familiares naturales para la propagación de la influencia piadosa de generación a generación. Amados hermanos, espero que hoy hayamos podido ser por la palabra confrontados y ver, hermanos, la necesidad que hay de usar el poder del ejemplo generacional para que las familias se unan en torno a Cristo de generación en generación. Bien, mis hermanos, creo que no hay preguntas ni comentarios, entonces vamos, hermanos, a orar, vamos a dar gracias al Señor para que nos ayude con todo esto que estamos viendo. No somos suficientes para lograr esto que estamos viendo, poder legar un ejemplo piadoso a las generaciones venideras, pero en la gracia de Dios podemos. Así que permítanme, hermanos, orar para que el Señor nos ayude. Oremos. Dios bueno, te damos gracias en esta noche porque nos has permitido tener estos minutos para meditar en tu palabra y entender, Señor, la importancia de las relaciones naturales, familiares que has creado. Hoy, Señor, vimos con Malaquías cómo esa relación esposo-esposa es crucial, habiendo hecho tú de dos uno solo, porque buscabas una descendencia para ti. Ayúdanos a entender la importancia de invertir tiempo y prácticas piadosas en esta relación esposo-esposa. Y Señor, también derrama en nosotros un sentido de arrepentimiento para cambiar el rumbo de nuestras malas prácticas, de nuestros pecados, Señor, en nuestros hogares, y honrarte, porque tú quieres que generación a generación celebre tus obras y tus poderosos hechos. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.